Hola hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes a todos. Ayuda abriendo su escritura por favor en el Salmo 86. Salmo 86, ¿lo tiene? El versículo 5 dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Lo leemos juntos a la de tres. 1, 2, 3. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con los que te invocan. Señor, así como leemos aquí, Señor, podemos mirar tu bondad, tu misericordia, que nos inclinas tu oído cuando te buscamos. Y hemos visto tu grande amor, Señor, con el que nos has amado una y otra vez. Hemos visto tu misericordia en nuestras vidas. Ayúdanos a comprenderla, Señor, a bajarla al corazón. A veces tenemos la información en la mente, pero no tenemos en el corazón bien entendido lo alto, lo ancho, lo profundo de tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu perdón. En el nombre de Jesús quiero pedirte que me ayudes, Señor, a hablar con sabiduría, con denuedo, con entendimiento. Unja mis labios, Señor, para edificar a tu pueblo, Señor, porque soy torpe de palabras. Pero tú, Señor, que eres el dueño de la mies, has enviado tu siervo, Señor. Te ruego que en el nombre de Jesús me des gracia y sabiduría y entendimiento. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, que dispongan en su corazón comprender, entender y vivir lo que hoy meditaremos, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos han recibido la misericordia de Dios? Levanten su mano. ¿Cuántos han recibido? Ahí no la baje, déjenla arriba. Muy bien. Gracias a Dios por ello. Muy bien. Quizás los que no levantaron su mano, yo los invito a que vengan a los pies de Cristo. La misericordia de Dios está disponible para todos. La gran misericordia de Dios que hemos recibido es el pago de nuestra deuda, ¿verdad? Es el pago de nuestra deuda porque éramos condenados a muerte. Y aquí la pregunta siguiente, los que hemos recibido la misericordia de Dios, la pregunta es: ¿a cuántos nosotros? Esa no me levante su manita y usted piense, ¿cuántos nosotros ejercemos misericordia para con el prójimo? ¿Cuántos ejercemos misericordia para con el prójimo? Ahí es donde estriba una gran diferencia del cómo entendemos el Evangelio y cómo vivimos el Evangelio. Porque el Evangelio se puede entender a manera intelectual. Tú le puedes predicar a alguien y te va a decir: sí, no, Cristo murió por nosotros en nuestros pecados y Él nos dio vida cuando estábamos muertos, y mucha gente entiende eso. Tú le preguntas a la gente en la calle: ¿qué hizo Cristo por ti? Te dicen: no, pues murió por nosotros. Eso es a manera intelectual. Pero cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros de manera espiritual, en nuestro interior, entonces podemos entender la misericordia de Dios y podemos tenerla presente en cada momento. Y cuando la tienes presente en cada momento, tu actuar, tu hablar, tu tratar va a ser distinto hacia el prójimo. Tiene que haber un cambio que transforma nuestra manera de hablar y de vivir, de arreglar los asuntos, porque hemos recibido misericordia. Y hay un canto que dice: misericordia recibí y misericordia quiero dar a los demás, tu compasión. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos y no quiero que los busque, quiero que lea ahí junto conmigo. Los vamos a pasar en la pantalla. Sé que trae su Biblia, si usted quiera, los que están apuntando adelante, como son varios y vamos a ir un poco rápido, pues ahí van a aparecer en la pantalla. Entonces, primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, vamos a ver qué dice
Y vamos a ir leyendo varios versículos. ¿Listos? Dice así: bendito el Dios, ¿qué? Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Me encanta mucho cómo la Escritura, cuando habla de la misericordia, pone un adjetivo previo. Aquí dice que ¿cómo es su misericordia? Grande. O sea, no solamente es misericordia, la misericordia en sí ya, per se, ya la misericordia sí es algo maravilloso, pero aquí aún la exalta más, dice que es grande. Algo grande es algo que no se puede, que nos sobrepasa. Él es más grande que yo, pues me sobrepasa. La misericordia de Dios es grande. Grande para con sus hijos. Ese es un atributo de Dios, es algo que es intrínseco, es algo que Él tiene, es algo que Él ejerce. ¿Sí? No es algo no es algo que a Él le sobra o es algo que él tiene, es algo que Él ejerce. Déjenme poner un ejemplo. Los que somos padres de familia, somos padres y ese es nuestro título. Déjenme decir, soy padre de 2 hijos, yo tengo 2 hijos. Y como padre, yo ejerzo mi paternidad. Yo no necesito que ellos me pidan para comer, yo la ejerzo porque es algo intrínseco en mí. ¿Sí? Ellos no necesitan pedirme las cosas, yo solamente lo ejerzo. Yo les entrego seguridad, les doy amor, les doy protección. Bueno, eso es lo que intento, a veces me equivoco. Pero eso es lo que ejerce un padre, es algo intrínseco, es algo que le pertenece. ¿Sí? Así es Dios con nosotros, tu misericordia es algo que Él ejerce. No es algo que le sobre para dar, o es algo que no sé, es algo que Él tenga, no, es algo que Él ejerce. A veces podemos llegar a tener algo y lo damos, pero se nos va a acabar en algún momento. A lo mejor puedes llegar a tener, no sé, 10 kilos de algún alimento y lo das porque lo necesitas dar, pero se te va a acabar. A Cristo a Dios no se le acaba la misericordia, es algo que es natural en Él. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces hemos recibido la misericordia de Dios, un día tras otro. Mire, si no fuera por la misericordia de Dios, yo no estaría de pie. Yo no sé usted. Pero si yo no tuviera la misericordia de Dios, mi vida sería terrible. Es más, a lo mejor quizá no estaría vivo. Pero yo sé los alcances que yo tengo y yo le voy a decir a algunos, yo si no tuviera a Cristo en mi vida, yo sería un borracho, sería un drogadicto, tuviera padres regados, hijos regados por ahí, mi matrimonio no existiría, mi comunión con mi padre hijo no existiría, mi comunión con mis hermanos no existiría, sería un peleonero. Pero gracias a la misericordia de Dios que me rescató del hoyo donde yo estaba, no soy perfecto, pero sí sincero. Y tengo un encuentro con Cristo que ha transformado de poco en poco mi vida y sé que la de ustedes también. Por la misericordia de Dios. O sea, no es algo que yo haya desarrollado porque no tengo nada. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Nada. La misericordia de Dios. Y cuando tú y yo entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, entonces van a suceder cosas en nuestro interior que nos van a llevar a tener una misericordia correcta con los demás. Efesios capítulo 2, otra vez no lo busque, el versículo 4 y el versículo 5 dice así: pero Dios que es, ¿cómo es? Rico en misericordia. Alguien que es rico no se le gasta. Si nos regalaran 2,000, si Carlos Slim viniera aquí, que él es rico, él es multimillonario, nos diera $5,000 a cada uno, ¿se quedaría pobre? Hombre, eso se lo gana en medio día, a cada uno. Ese hombre gana cerca de 100 millones de pesos diarios. Yo con eso no me los voy a ganar nunca en toda mi vida, ni en 90 vidas. Entonces alguien que es rico no se le acaba. Yo pregunto, ¿Dios ha mostrado su misericordia contigo? Una y otra vez. Dice, Dios que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos como muertos.
¿A un muerto puede oler las flores? ¿Un muerto puede disfrutar una fiesta? ¿Un muerto puede, no sé, escucharte? Cristo te salvó cuando tú estabas muerto. Y si tú has entendido eso, has entendido la misericordia de Dios, porque estábamos muertos. Muertos. Y gracias a esa misericordia que hemos recibido, yo quiero poner esta base porque es importante para lo que quiero hablar con ustedes. Porque todo hijo debe tener el anhelo de parecerse a su padre. Todo hijo. Y no hablo nada más del sexo masculino, hablo de los padres, ¿no? Que un buen hijo quiere agradar al padre, un buen hijo quiere ser mejor que el padre, un buen hijo quiere seguir el ejemplo del padre. Y si Dios es misericordioso, usted y yo, ¿cómo deberíamos de ser? Misericordiosos. Y ahorita vamos a ver cómo deberíamos de ser misericordiosos con los demás. Hebreos capítulo 3, vamos a leer el verso 16, dice así. Fíjate, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia y el oportuno socorro. Esto está hablando de la oración, Katia. Cuando tú te acercas a Dios en oración, tú vas a encontrar socorro, misericordia. Pero tú entras a la oración en dependencia y en gratitud y con confianza. Porque sabes que tienes un Dios misericordioso. Porque si Dios no fuera misericordioso, nos hubiese consumido ya. ¿Quién de nosotros tiene las credenciales para acercarse a Dios si no fuera por su misericordia? Nadie, porque Él es santo. ¿Sí? Él es santo. ¿Quién puede estar delante de Dios sin ser consumido? Nadie, pero Él quiere que te acerques confiado porque Él es misericordioso. Y dice, está bien, eres un pecador, Ricardo, pero yo te escucho. Y Él en su misericordia sigue transformando nuestros corazones y sigue teniéndonos paciencia. Paciencia, Israel, paciencia. Cosa que nos falta a nosotros desarrollar, paciencia. Tito 3, versículo 4 y 5 dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por qué, nuestras obras de justicia, no por obras, dice, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Cristo murió por nosotros, el Espíritu Santo nos selló y por su misericordia solamente somos salvos. No que lo hayamos ganado, no que tengamos algún mérito. Yo no tengo nada. Desnudo salí y desnudo me voy a ir. Polvo soy y polvo me convertiré. Pero cuando uno entiende la misericordia de Dios, uno puede vivir de una manera distinta. Si no hemos entendido la misericordia de Dios, a lo mejor nos hace falta una cosa: nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Morir a mi yo para que Cristo reine en mí. Eso es nacer de nuevo. Y para que Cristo reine en nosotros significa voy a vivir lo que Cristo me enseña y voy a vivir la manera en que Cristo dice. Y hoy nos va a decir Dios cómo debemos de ejercer misericordia. Y eso va a notar nuestro caminar en Cristo, nuestro caminar en el Evangelio, porque somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y hasta aquí vimos algunos versículos que hablan de la misericordia de Dios, que tiene que ver con la misericordia de Dios hacia los que hemos nacido de nuevo, hacia los hijos de Dios. Pero la misericordia de Dios no solamente se extiende a los nacidos de nuevo. ¿Sabes a quién más se extiende? A todo ser viviente. Y no solamente a todo ser viviente, ¿sabes a qué? A toda su creación, al cosmos. Aquello que parece que no tiene vida, pero es parte de la naturaleza. Mira, vamos a ver el Salmo 145, versículo 9. Dice, bueno es Jehová, ¿para quién? Con todos. Y fíjate cómo afirma, dice, y sus misericordias sobre todas sus obras. La hormiguita es obra de Cristo, la estrella, el mar. Para con todos, su misericordia es para con todos ellos. ¿Te das cuenta cuán grande es la misericordia de Dios? Es rico. Y tú, joven,
cuando entiendes la misericordia de Dios, tú te vas a acordar de tu Creador en los días de tu juventud y vas a decir, yo aquí en mi juventud, Cristo tuvo misericordia de mí, si no, ¿qué sería de mí? Y entonces vas a entregar tu vida a Cristo, tú anciano, que dices, no, yo ya no tengo la fuerza que tenía cuando tenías 40, 30. Tienes mucho que dar por el Cristo, para la gloria y la honra de Dios. Porque cuando tú vives en la misericordia, bajo la misericordia de Dios, tú quieres vivir agradándole a Dios. Salmo 136, allá atrás. Este salmo, arriba dice, cuando te vas a tu Biblia, dice, alabanzas por las misericordias eternas de Jehová. Así se le llamó a este salmo. Y yo quiero invitarte a que tú leas este salmo en tu casa, el Salmo 136, y lo leas. Y cuando terminas de leer lo que son exactamente 26 versos, a lo mejor tú agarres una pluma y digas, ahora voy a escribir las misericordias de las que me acuerdo, porque son tantas que no podemos enumerarlas, de las que me acuerdo que Dios ha dio a mí y por eso lo voy a alabar. Por ejemplo, dice el versículo 25, hablando de la misericordia al mundo, dice, Él el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. A todos nos da alimento. Esos frijoles que llegan a tu mesa no es porque tú fuiste a trabajar, es porque Dios permitió que esos frijoles llegaran a tu mesa. Porque ¿qué haces tú para que la tierra dé fruto? ¿Qué logras hacer? Por mucho trabajo que trabajes, por mucho dinero que tengas, si la tierra no da fruto, pues tendrás dinero, pero comida no. ¿Sí o no? Y Dios hace que la tierra dé fruto, y nosotros, los seres humanos, nos hemos cansado de desgastar el mundo, pero sigue la tierra girando y dando fruto. Entonces yo te quiero invitar a que tú leas ese salmo y tú al final digas, la misericordia de Dios con mi vida es esta y por eso lo alabo. 28, la misericordia de Dios es esta y por eso lo alabo. La misericordia de Dios es esta y por eso lo alabo. Y tú puedes seguir escribiendo muchos más versículos de los 26 que están ahí. Ese ejercicio yo lo he hecho en algunas ocasiones y uno se queda, dice, wow. Y se me han olvidado tantas misericordias. Aquí dice el versículo 25 que le da de comer a todo ser viviente. ¿Saben cuánto come una ballena, de esas que llaman ballenas orcas, diariamente? ¿Saben cuánto come? ¿Alguien sabe? Yo le voy a decir 3 toneladas de comida. 3. ¿Saben cuánto es eso? No, son como 30 yos. No más, como 300 yos. 300 yos, aquí sí, peso 100 kilos, son 300, ¿no? Diarios. Y eso estamos hablando de un animalito, ¿cuántos orcas habrá en los 7 mares? Y Dios le da de comer, ¿cuándo? Diario. ¿Cuántas toneladas para 8 millones de personas que habitamos el mundo? Y Dios nos da de comer, ¿cuándo? Pero pues, esas son misericordias que son terrenales. Pero hay unas misericordias que son eternas, como la salvación. Y si Dios tiene misericordia de los seres vivientes, tiene misericordia de ti, tiene cuidado de mí. Pero a veces esas misericordias se nos olvidan tan fácilmente. Como decía en la mañana, estamos aquí, llevamos un rato alabando a Dios, estamos respirando sin conciencia. ¿Alguien tuvo conciencia de su respirar? ¿Alguien dijo, tengo que respirar? Nadie, estoy seguro que nadie. Respiraron por la pura misericordia, nada más. Y ayer comieron 3 toneladas como quién sabe cuántas ballenas. Y ayer comieron 8,000 millones de habitantes. No te preocupes si no vendes. No te preocupes si no tienes trabajo. Los pajarillos comen y se ocupa de todo ser viviente. ¿Cuánto no más se va a ocupar de los que decimos que somos sus hijos, o de los que somos sus hijos, mejor dicho? ¿Qué padre va a dejar a su hijo sin comer? ¿Alguien aquí es capaz de eso? No, ¿eh? Mi padre, me acuerdo cuando yo era más chico, me decía, yo me quito el bocado de la boca para darte de comer. Y yo decía, ay, ¿a poco tan necesitados estamos? Pero ahora que soy padre me doy cuenta que a veces uno se quita el bocado, ¿no? Luego estoy comiendo y me dice, papá, tengo ganas, me dice uno de mis hijos, papá, quiero, pues ya cómete el mío, pues ya qué.
Y no porque no haya, pues yo me lo estaba comiendo bien sabroso, pero pues se le antojó, pues dale, ¿no? ¿Cuánto más Dios? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces son las misericordias de Dios. ¿Quién ha recibido la misericordia de Dios? Amén. Entonces eso hay que trasladarlo y aplicarlo en nuestras vidas de otra manera, o de muchas otras maneras. Salmo 103. Ese es un salmo que deberíamos de tener a bien, aprendiéndolo de memoria. Aprendiéndolo de memoria, si no todo, unas partes. Dice el versículo 4 del Salmo 103, dice: el que rescata, ¿de qué? Del hoyo tu vida, y el que te corona de favores, ¿y de qué cosa? Oye, te corona de muchos favores y de misericordias, de muchos. ¿Cuándo? A cada instante. ¿Cuándo necesitas las misericordias de Dios? ¿Todos los días? Dios le voy a decir mejor, a cada instante. ¿Sí? Porque ¿quién podría estar vivo por sus propios méritos credenciales? ¿Quién podría, cómo se dice, enfrentar una situación difícil por sus propios méritos? Dios es el que nos da la palabra, la fuerza, la sabiduría, la gracia, el conocimiento. Entonces todos los días necesitamos de su misericordia. Y dice el Salmo 103, Él es el que te corona de favores. Y el versículo 8, ¿cómo dice? Dice: misericordioso, ¿qué? Y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. ¿Dios es fuego consumidor? Sí. Pero ¿sabes qué? Su misericordia está por encima de eso. Porque si no, tú y yo estuviéramos ya pelas, Carlos. Pero Él ha tenido misericordia de ti. Pero muchos abusamos de esa misericordia. ¿Y sabes qué? Tarde que temprano vas a pagar el precio por tu desvarío, pero ese es otro tema. El versículo 11 de ese mismo salmo dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció, ¿qué cosa? Su misericordia. Su misericordia sobre los que le temen. Ya vimos que también se lo da a todo ser viviente, pero sobre los que lo temen engrandece su misericordia de tal manera que, aparte de su misericordia, es una bendición a tu vida aquí y ahora y en la eternidad. Amén. Qué bendición tan grande tener a un Dios tan amante, tan piadoso, tan misericordioso. Y dice el versículo 17: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hermano, tú puedes concebir la misericordia de Dios a tu vida. La podrías enumerar, como les decía en el Salmo. ¿Podrías seguir enumerando versículo tras versículo? ¿Cuántos versículos más podrías tú escribir? ¿Cuántos más? A lo mejor tú dices: uy, muchos. ¿Por qué no haces el ejercicio llegando a tu casa y ves si de veras son muchos o nada más te dices y a lo mejor te quedas corto? A lo mejor. El Salmo 136, versículo 1 dice: alabad a Jehová porque para siempre es ¿qué? ¿Cuándo? Siempre. Por toda la eternidad, como decía el Salmo 103, por todas las edades. El Salmo 119, el verso 156 dice: muchas, ¿cuántos? Muchas son tus misericordias. Y aquí mucho sí es mucho. Y mucho es un montón. No es el mucho que usamos los cónyuges cuando le decimos siempre es lo tuyo, muchas veces, cuando nada más fue una vez. No, Dios aquí está diciendo que es mucho y es mucho. ¿Sí, Luciano? Es mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con tantas misericordias de Dios? El Salmo 57, el verso 10, es un salmo bonito que dice: porque grande es hasta los cielos, ¿qué? Tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Hasta los cielos, no dice hasta el cielo,
No dicen la atmósfera de aquí, hasta los cielos de los cielos de los cielos que no se pueden medir. La atmósfera sí se puede medir, el mundo ha medido de aquí del piso a la atmósfera tantos kilómetros, pero de los cielos no se puede medir. ¿Quién ha medido el espacio? Nadie. Mire, para que se dé una idea del tamaño de la galaxia que es observable. La galaxia observable, es decir, lo que el hombre ha podido observar, hagan de cuenta que es del tamaño de todo este edificio, ¿sí? Y déjenme ponerle un ejemplo. Y nosotros, la Vía Láctea, donde vivimos, ¿sí? Que es la galaxia donde vivimos, la Vía Láctea, es esto, el tamaño de esta, ¿lo ven o no lo ven? Aquí están nuestros mares, aquí está el sistema solar, de ese tamaño. Imagínense, esta es la galaxia donde vivimos. ¿Sabes cuántas galaxias hay en el universo? Miles. Y hasta allá es la misericordia de Dios, tan grande. ¿Se da cuenta? Es el amor de Cristo en nuestras vidas. Esa es la paciencia. La misericordia de Dios está rodeada de amor, de ternura, de paciencia, de compasión, de bendición, de perdón, de gracia. No puede separarse una de la otra. La misericordia va acompañada de todo eso, Edith. Pero muchos queremos cambio en nuestras vidas y nos venimos a dormir aquí. Eso no es entender la misericordia de Dios. ¿Qué vamos a hacer con la misericordia recibida? Déjeme poner un ejemplo para aplicarla a nuestra vida. Vaya a Lucas, ahí sí acompáñeme con su Biblia, Lucas 10. Ya conoce usted esta historia, pero vamos a ver. El versículo 25 en adelante hasta el 36, dice así. ¿Ya lo tiene? Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A qué respondió? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido, ¿a qué cosa? ¿A qué fue movido? A misericordia, nótelo ahí. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hasta ahí. Entonces vamos a leer el 36, dice, ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó ¿qué cosa? De misericordia. Entonces le dice Jesús, bueno, pues haz tú lo mismo. Aquí hay 5 personajes en esta parábola, ¿vale? El primer personaje es el hombre lastimado, el hombre asaltado. El segundo es un levita, un sacerdote, un samaritano. ¿Quién ve el quinto? ¿El quién? El mesonero, ¿sí? Son 5. Vamos a ver qué representa cada uno y qué vamos a hacer con eso. Yo creo que, bueno, eso lo digo al final. Entonces, aquí hay una historia que Jesús le presenta para enseñarle el amor al prójimo y la misericordia. Porque los que hemos recibido de gracia tenemos que dar. Y si hemos recibido misericordia tenemos que dar. Pero muchas veces nos quedamos con las bendiciones y no somos quien para bendecir.
Mire, el sacerdote lo que representa en esta parábola son los rituales, ¿sí? Los rituales que son los que aparentan que leen, que oran, que se congregan, que levantan sus manos en el culto de oración, que llegan bien peinados y a tiempo, porque son costumbres de rituales, que vienen al culto a dormirse. Gente que por afuera es piadosa, pero su corazón no está regenerado. Eso es lo que representa el sacerdote. Y dice Jesús que en la parábola que cuando el sacerdote vio eso, no hizo caso. Él conocía, la gente religiosa conoce lo que Dios dice. Otra vez, platícale a alguien que ha escuchado del evangelio, le puedes decir, oye, ¿tú sabes qué hizo Cristo por nosotros? Sí, murió por nosotros. ¿Y lo entiendes? Sí. ¿Por qué no vives como para Cristo? O sea, es gente que conoce como el sacerdote, pero no lo viven. ¿Sí? A lo mejor tú conoces las misericordias de Dios para tu vida, pero no las ejerces a los demás. ¿Sabes qué? Muchos queremos tener misericordias para nosotros. Oren por mí. ¿Y tú qué haces por el prójimo? ¿Oras por los demás? ¿Bendices a los demás? ¿O nada más quieres como los nada más para acá? ¿Qué quieres? No, para las arcas. El segundo personaje es un levita. Los levitas representan la ley. La ley nos puede condenar, pero nunca nos puede redimir, porque la ley es algo que está aquí y que nos puede ayudar a conocer la voluntad de Dios, pero no nos puede redimir. Lo único que nos redime es la gracia de Dios en nuestras vidas, el ser transformados en nuestros corazones. Muchas veces somos legalistas en vez de conocer, legisladores. Y eso representa a un levita, eran adoradores, eran de la tribu de Leví, que no ejercían el sumo sacerdocio, sino la adoración, y llevaban al pueblo a la adoración. Y muchos de nosotros le predicamos a otro, les enseñamos a otro a que hagan, pero nosotros no somos capaces de mover una piedra. Esos son los levitas, los que enseñan, pero no hacen. ¿Sí me explicó? Los que somos buenos para dar consejo, pero no lo vivimos. Y vemos a alguien necesitado y nos vamos de largo. Ayuda al prójimo y lo sabemos, pero no lo vivimos. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, usted tiene que ver qué soy, un sacerdote, soy un levita, ¿qué soy? ¿O soy un samaritano? Los samaritanos eran una raza que había sido mezclada con otras poblaciones y eran judíos de naturaleza, pero esos judíos se mezclaron con otras razas y destruyeron la raza. Por eso los judíos ortodoxos y los judíos no tenían comunión con ellos, porque decían, ustedes echaron a perder nuestra raza. Y eran enemigos los samaritanos y los judíos. Pero este samaritano vio a un judío herido. Y aunque eran enemigos, él fue movido ¿a qué cosa? A misericordia. A misericordia. Y aunque para muchos era enemigo, él hizo lo que tenía que hacer. Era su enemigo, sí, pero él fue movido a misericordia. Y a veces nosotros no somos ni como los judíos, ni como los, ¿cómo se llama? Levitas, ni como los sacerdotes, ni como los samaritanos. Somos aún peores, porque conociendo la verdad. Y al principio les preguntaba, ¿quién recibió la misericordia de Dios? Casi todos. ¿Y por qué no damos misericordia? Pongan su mirada, por favor, en el versículo donde está hablando del samaritano, que dice, el 33 dice, pero un samaritano que iba camino, y vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas. ¿Qué le puso? Echó vino y aceite. ¿Sabe qué representa el vino y el aceite en la escritura? El vino es la sangre de Cristo y el aceite es el Espíritu de Dios. Y vendó sus heridas.
alguien herido. Y este hombre lo que hizo es sanar sus heridas externas e internas. ¿Sí? Eso es lo que está hablando Jesucristo. Cuando Jesucristo está hablando de esa parábola, yo creo que está hablando de lo que Él vino a hacer. Porque Jesús era alguien al que los judíos ¿qué? Rechazaron. ¿Sí o no? Y Jesús vino a confrontar a los escribas, a los judíos, a los fariseos, a los sacerdotes. Y Jesucristo lo que vino a hacer fue a sanar nuestras heridas. ¿Sí o no? Y este hombre no pasó de largo. Este hombre hizo lo que tenía que hacer. Pero nosotros, amados hermanos, vemos la necesidad y pasamos de largo como los levitas y como los sacerdotes. ¿Sabes cuánta necesidad hay allá afuera? ¿Sabes cuántos heridos hay allá afuera? ¿Sabes cuántos necesitan vino y aceite allá afuera? ¿Y qué estamos haciendo? En esta semana, en estos últimos 15 días que han pasado, vamos a ponernos estos 15 días, lo que va del mes. ¿A cuántos has vendado? ¿A cuántos les has llevado vino y aceite? ¿A cuántos les has predicado la palabra para pronto? ¿A cuántos? Dime, o piensa tú, ¿a cuántos? No sé, entonces si no lo has hecho, estamos cayendo entre los sacerdotes y los ¿qué? Levitas. Y no estamos teniendo misericordia. ¿Sabes por qué, hermano amado Clemente? Porque la gente necesita de Cristo. Y si a ti y a mí no nos mueve, escúcheme, no nos mueve el saber que muchos van camino al infierno en el camino ancho. Y no nos duele que ellos se van a perder. Y que nosotros no hicimos nada y pasamos de largo, Dios nos va a hacer preguntas y nos va a decir, ¿por qué no le hablaste al de las tortillas cuando estabas ahí cada semana yendo a comprarle 1 kilo de tortillas? ¿Por qué no le hablaste al de la farmacia que va cada semana a llevarte tu medicamento? Lo dejaste que se fuera y no vendaste sus heridas, ni le vaciaste vino ni aceite. Tenemos un ministerio de evangelismo aquí en la congregación a través de las visitas hospitalarias. ¿Sabe qué? Muchos se han bajado del barco. ¿Sabe por qué? No sé, porque no tienen misericordia. Y otros no se quieren subir. ¿Sabe por qué? Porque no tienen misericordia. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido la cruz de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor no han nacido de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor no sabe. Y si tú estás en el ministerio hospitalario y digas, ay, yo sí tengo misericordia. No. Tienes que tener misericordia todos los días de los que están allá afuera. Porque todos los días te topas con gente que necesita de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir sentados a que nos prediquen el evangelio y una vez que lo sabemos salir sin hacer nada? Pues al que más sabe, más se le demandará, dice la palabra. ¿Y de qué nos sirve, hermano, tener buena doctrina si no hacemos lo que tenemos que hacer? ¿De qué sirve la buena doctrina si nos venimos a dormir? ¿De qué sirve que digas sí si no haces lo que tienes que hacer? De nada. ¿Eres un sacerdote o un levita que pasas de largo y que no tienes misericordia porque no has entendido la misericordia? Porque estás más cómodo en tu casa los sábados que vamos a hospitales. Estoy cansado. ¿Sabe cuál es mi secreto, hermano? Siempre estar cansado. Siempre estoy cansado. No se trata de que estoy cansado o no. ¿Ustedes creen que el samaritano ese que ayudó no venía cansado? Yo creo que sí. A veces no nos da detalle, pero hay que imaginarse las cosas. ¿Quién tiene toda la energía de la pila hasta arriba toda la semana? ¿Quién de aquí? ¿Alguien? Pues estamos cansados. Pero es más cómodo estar en nuestra casa mientras otros hacen lo que Dios nos mandó a hacer a todos. Pero no lo hacemos porque no tenemos misericordia. Y te bajas del barco con cualquier pretexto. Ese es tu rollo. Pero no te engañes a ti mismo, porque a Dios no lo vas a engañar.
¿Ves sillas vacías aquí? ¿Tienes misericordia de los que no vinieron? ¿Les llamas en la semana? ¿Te has ocupado de alguno otro que está enfermo? No. No. Hace rato que hablábamos de las misericordias, de la bendición de Dios, estaban muy contentos. Ahorita que ya están todos sacados de onda, pues sí, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. No hacemos, ¿qué? Lo que tenemos que hacer. ¿Y sabes qué? Delante de Dios no tienes ningún pretexto. Tu pretexto por bajarte del barco del evangelismo, ¿delante de Dios es justo? Estoy seguro que no. Tu pretexto por no subirte al barco del evangelismo es correcto, te aseguro que delante de Dios no. No, es que trabajo y eso. ¿Está bien? Ahí tú sabes. ¿Sabes cuántas trincheras tenemos? Cada quien tenemos oportunidades de trincheras en nuestro trabajo, en nuestra colonia, aquí en la congregación. El domingo es del Señor, ¿sí o no? Eso decimos, ¿no? Pero nada más dan las 2 y vámonos para comer, a ver qué hacemos. ¿Por qué no te agarras unos folletos, unas Biblias, compras unos nuevos evangelios ahí o nuevos testamentos, o se los encargas a Lolita y te vas a predicar aquí al mercado? No, hermano, no tengo tiempo. Lo que no tienes es misericordia. Eso es lo que no tienes. Y entonces, pues, tenemos trabajo que hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Yo? ¿Algunos pocos? Te vienes a dormir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes quiénes son el mesonero? Más bien el mesón, porque lo llevó al mesón, dicen, ¿no? Lo llevó al mesón. ¿Sabes qué creo yo? Que esa es mi interpretación. ¿Sabe qué creo yo que es el mesón? La iglesia. ¿Sí? La iglesia. ¿Y sabes quién es el mesonero? Cada uno de nosotros. Los líderes que se levantan para servir, los siervos que se levantan para servir, mejor dicho. Ese es el mesonero. Mira, pon tu mirada ahí en el versículo 34, dice: acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Pregunta: cuando este hombre iba hacia Jericó, el herido estaba ahí, ¿verdad? El hombre herido. ¿En qué venía este hombre? En su caballo, ¿no? ¿No? Y cuando lo vio, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo un intercambio. Él tomó, lo sanó, le puso vino, aceite, aquí hablamos de qué representa, sanó sus heridas internas, externas, y lo subió al caballo, cambió de posición. Y este hombre ahora caminó al lado del caballo hasta el mesón, y este hombre iba cómodo en el caballo. ¿No es acaso Jesucristo que tomó nuestro lugar en la cruz y el acta de decretos que estaba en nuestra contra la sufrió Él, y ahora nosotros no valoramos esa misericordia? Y lo llevó hasta el mesón y se lo entregó al mesonero. Y mira cómo dice el versículo 35, ¿no es cierto? Y dice, y cuidó de él, dice, le llevó al mesón, ¿y qué hizo? Cuidó de él. Entonces no llegó y lo dejó y ahí nos vimos, ¿verdad? ¿Qué hizo? Lo cuidó. Cuando tú vas y compartes el evangelio, tú tienes que cuidar a los que les estás compartiendo, estar enseñándoles el evangelio. Cuidó de él. Dice, y al otro día, ¿no? Dice el versículo, pónmelo ahí en la pantalla, hijo. Dice, al otro día al partir, o sea que se quedó con él por lo menos una noche. ¿No tenía nada que hacer el samaritano? Pregunto. Estaba rascándose el ombligo. Ay, voy a ver a quién me encuentro en el camino. Tenía trabajo. Pero él se quedó ahí a cuidarlo. ¿Sí? Y dice, otro día sacó, ¿cuántos? 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Fíjate la diferencia,
2 denarios son el sueldo de 2 días de trabajo. Según dicen los estudiosos que eso equivalía a 24 días de hospedaje, lo que pagó este hombre. 24 días le pagó de hospedaje al herido. ¿Sí? Cuando a mí me invitan a comer y pagan mi cuenta, yo digo, siempre lo pienso así, o casi siempre. Este hermano, esta hermana, me acaba de regalar 2 días de su trabajo, 3 días de su trabajo, 1 día de su trabajo, depende de lo que gane, ¿no? Y eso es una bendición. Y no nos damos cuenta. Pues este hombre le dio 2 días de su trabajo. Y le dijo, cuídamele. Fíjate lo que significa cuídamele a decirle cuídalo. Son cosas distintas, ¿sí o no? Cuídalo es de ahí te lo encargo. Y cuídamelo es me importa. Hay unión, hay intimidad, hay una relación. Cuídamelo porque voy a regresar a ver cómo siguió. ¿Sí o no? Y nosotros, pues ni misericordia tenemos y pasamos de largo. Y este hombre invirtió su tiempo, su dinero, su vino, su aceite, su caballo, su día, ¿no? Y dice, y cuando regrese, ¿qué voy a hacer? Te pagaré si algo más gastaste. Por eso digo que el mesón es la iglesia y los mesoneros somos cada uno de nosotros. Dice, cuando regrese, ¿quién va a regresar? ¿Jesucristo va a regresar? Y va a decir, a ver, Ricardo, ¿con cuántos tuviste misericordia? No, Señor, pues no tuve tiempo. Ah, caray, y déjame ver el registro. Oye, de los 80 años que te vi, Ricardo, aquí dice que desde el 2010 hasta el 2050, estuviste 40 años y invertías 2 horas en el TikTok. ¿Cómo que no tienes tiempo? En el Facebook, en el WhatsApp, ¿cómo que no tenías tiempo? Pero pues, no, es que estaba cansado. Ah, caray, a ver, aquí en mis registros dice que te echabas 4 horas diarias de televisión cansado. Estás ahí platanado. ¿Cuál va a ser nuestra justificante? Mejor habríamos de decir, es que no tengo misericordia. Ay, ¿por qué no tienes misericordia? Porque nunca la recibiste. Apártate de mí. Porque el que ha entendido misericordia, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Nada más ha entendido uno. Porque el que recibe misericordia, da misericordia. No importa la edad que tengas. Pero si no la das, ¿por qué no has entendido nada? ¿Sigue aquí? Nada más 3 que vinieron, los demás pues están dormidos, como ya me di cuenta. ¿Qué vamos a hacer pues? Mateo 5, versículo 7. Y hasta ahí dice, bienaventurados, ¿quién? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo que está diciendo en otras palabras es que tú eres misericordioso porque ya tuviste o experimentaste misericordia. ¿De quién? De Cristo. ¿Dónde? En la primera bienaventuranza que dice los pobres de espíritu. Porque un pobre de espíritu reconoce su necesidad de Cristo. Y en la segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué lloras? Porque lamentas tu vida pecaminosa y vienes a los pies de Cristo y Él te consuela. Y entonces naces de nuevo y experimentas un limpio corazón. Experimentas ser pacificador, experimentas tener un limpio corazón, experimentas ser hambre y sed de justicia, experimentas misericordia. Pero si no, pues ya sé, no fue el TikTok que te quitó, no fue el cansancio, fue que nunca naciste de nuevo. Apártate de mí, obrador, ¿de qué? Hermano, si tú dices, no, pues yo sí voy al ministerio hospitalario, ¿y qué más? ¿Qué más haces? Pues no dice la Biblia que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Mira cuánta gente más cabría aquí. Pues el doble por lo menos, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Quién se tiene que reproducir? ¿Los pastores? Las ovejas. ¿O en los corrales quién los pastores sacan ovejas? ¿A qué no? ¿Y qué vamos a hacer, Clemente?
No los oigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya. Ejercer misericordia con el herido y no pasar de largo. Póngase a trabajar, hermano. Ponte a trabajar, joven. En el reino de Dios es lo que importa, lo que vale la pena. Porque Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar la tierra? O ¿cómo dijo? Ganar su vida, o ¿cómo dice? Ya se me olvidó. Ganar el mundo si pierde su alma. De nada. No sirve de nada. Misericordia, apenas voy en el primer punto. ¿Me regala 15 minutos más, hermano? ¿O 10? Por favor. Misericordia. Hay muchos, pasando a otro punto de cómo ejercer la misericordia, hay muchos que tenemos mala comunión los unos con los otros. Con nuestros padres, hijos peleados con sus padres, hágame usted el servicio. Padres peleados con sus hijos, hagamos usted el servicio. Pues si eres creyente, tú no deberías de tener esa actitud. Porque un misericordioso perdona con facilidad. ¿Cómo perdona un misericordioso? ¿Cómo? Eso. Y no es de los que entra a la oficina a quejarse del hermano o de la hermana que no lo saludó. Ay, no. No. Ay, no. Por favor. Ve y salúdalo tú. ¿No? Ah, pero queremos. ¿Cuántos problemas evitarían si fuéramos misericordiosos, amorosos, pacientes, dadivosos, comprensivos? ¿Cuántos? En nuestra propia familia, en nuestras 4 paredes donde vivimos. ¿Cuántos? Pero es más fácil gritar. Es más fácil levantar la voz. Un misericordioso es aquel que cuando lo señalan, no regresa mal por mal. Es aquel que cuando lo maldicen, ora por el otro. Ese es un misericordioso. Es aquel que cuando lo vituperan, glorifica el nombre de Dios y no toma venganza. Un misericordioso es aquel que cuando te hacen enojar, respiras hasta 10 y no pagas con la misma moneda, sino que te calmas. Un misericordioso es aquel que cuando se da cuenta que se equivocó, restituye al agraviado. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha hablado cuando nos equivocamos con nuestro cónyuge, con un hermano de la congregación, con nuestros hijos, y no somos capaces de ir a restituir con el agraviado? Decir, perdóname, hijo, perdóname, mujer, perdóname, marido, perdóname, vecina, perdóname, papá. Porque Dios nos está hablando y nos está diciendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos porque no tenemos misericordia, porque no escuchamos la voz de Cristo y porque no escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos dice, hey, restituye al agraviado, aprende a hacer lo recto delante de Dios. Hijos que se expresan mal de su papá, y es que mi papá, pues a lo mejor no tiene a Cristo, perdónalo, ámalo, ámalo. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Ejercer misericordia. Cuando tú restituyes al agraviado, cuando tú pides perdón, cuando tú bendices al que te maldice, cuando tú oras por el que te ofende, cuando tú eres agradecido con el que te bendice, tú vas a tener muchas misericordias de Dios, como la paz, como el gozo, como la satisfacción, como estar alegre en tu corazón. Esas son las misericordias que tú vas a experimentar. De lo contrario, espinos y cardos, dolor. Hermano, ¿sabe cuántas obras, hablando de ministerios, cuántos trabajos, incluso sociales, tendríamos en esta congregación si todos
fuéramos misericordiosos. Uf, muchos. Pero nos hace falta aprender la misericordia, porque quizás nos hace falta comprender la misericordia que recibimos de Dios. ¿Tú ya la comprendiste en tu corazón? ¿O nada más a manera intelectual, como lo hacen los gentiles? Como lo hacía este hombre que le preguntó al maestro: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida? ¿Cómo lees? Pues que ame a mi, ¿cómo se dice? A mi prójimo y al Señor. Pues haz eso y vivirás. ¿Y qué es mi prójimo? O sea, nada más tienen conocimiento, pero no experimental. Pero si todos tuviéramos conocimiento experimental, uy, esto estaría lleno. Las estacas estarían empujadas. ¿Me estoy explicando o no? Así es esto. Le voy a dejar aquí, hermano. Solamente voy a leer algunos versículos y lo voy a explicar rápidamente. Santiago 2:13. ¿Ya lo tiene? Dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, ¿qué hace? Triunfa sobre el juicio. ¿Sabes qué, amado hermano? Sí. ¿Dios es justo? Sí. ¿Dios es fuego consumidor? Sí. ¿Dios es misericordioso? Sí. Pero si la misericordia, que es esta, no triunfara sobre el juicio, tú y yo estuviéramos consumidos. No habría uno aquí de pie. Pero la misericordia le gana al juicio. Y si tú has recibido esa misericordia en tu pecado, porque cuando Cristo estaba escribiendo en tierra, vinieron a traerle la mujer en adulterio, y la ley decía que la mujer tenía que morir apedreada, porque la cacharon en el mismo acto. Y cuando la trajeron al maestro, dijo: Señor, esta mujer es una adúltera, ¿qué hacemos? El que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. ¿Eso qué fue? Gracia, misericordia. ¿Había un juicio? El juicio fue ese. ¿Estás libre de culpa? Ándale, dale. Ese fue el juicio. Pero en ese juicio había, ¿sabes qué? Misericordia. ¿Tú quieres que tengas misericordia contigo? Ten misericordia con el prójimo. Porque luego dices cosas que no son justas. Le echas crema a los tacos cuando traes un asunto que arreglar. No le eches crema a los tacos. ¿Sabe lo que quiere decir eso, verdad? No exagere. Y a veces queremos un justo juicio cuando se trata de que nos toca a nosotros, pero cuando es al revés, no, córtale la cabeza. Mira nada más. Porque cuando es al revés, no, pero es que hay justificantes, hay lo que tú quieras. Cristo emitió un juicio. Si estás libre, arroja la piedra. No estás libre, hay misericordia. Por su misericordia no hemos sido que ¿entiendes? ¿Sí entiende eso? ¿O nada más es intelectualmente? ¿Lo entiende aquí? ¿Aquí? Entonces hay que chambear. Hay que trabajar ¿en qué? En el reino de los cielos, con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Nada de que me dan ganas de jalarte los pelos. ¿Eso qué? O sea, a Cristo le dan ganas de hacerte así, mira. Se acabó, Ricardo. ¿No? ¿Sí o no? Eso no es amor, eso es todo menos amor. ¿Está aquí o no? Si ya se durmió, dígame. Ya se durmió uno. Tienes la misericordia de Dios. Ejerce misericordia. Vamos a leer estos dos pasajes y terminamos. Lamentaciones 3, versículo 21 al 23. Dice: esto recapacitaré ¿en dónde? A ver, vamos a decir la primera frase. Esto recapacitaré ¿en dónde? En mi corazón. ¿Aquí? ¿En la mente? ¿Para entenderlo? No, aquí.
¿Para qué? Para vivirlo. ¿Sí, Chayito? Para vivirlo. No para saberlo. Saberlo, pues, eso no sirve de nada. Dice, por lo tanto esperaré por la misericordia de Jehová. No, 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 no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son cada mañana. Cada mañana. Yo a cada instante necesito su misericordia porque me sé pecador. Sé cómo soy. Mire, si a mí me dijeran, te voy a quitar las consecuencias, todas las consecuencias del pecado, ¿sabe cómo viviría yo? Revolcado en el pecado, porque no va a haber consecuencias. Pues así también tú eres, nada más que tú no lo dices, pero yo sí. ¿A poco no? Pues somos pecadores en potencia, pero sus misericordias, y él nos dice, hey Ricardo, no le hables así a tu esposa, ya van como 20 que te digo. Sí, Señor, pero es que me saques a bañar, que te saca de quicio. Tú también me sacas de quicio y aquí te sigo aguantando. Está bien, Señor. Pero nosotros sacamos el hacha y móchale la cabeza. A veces me pasa que yo hago una y no me cortan la cabeza. Digo, chale, ¿qué será si hago 20? Está bien, tengo que aguantar. ¿No? Así es esto. Segunda de Corintios 1, versículo 3 dice, fíjense cómo el Espíritu Santo glorifica a Dios a través de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es ¿qué? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias, Padre de misericordias, Padre de misericordias. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Es el Dios que nos rescató del hoyo en el que estábamos. Es el Dios que ejerce misericordia todos los días en tu vida y en la mía. He recibido de esa misericordia, la tengo que dar. Amén, hermanos. Por último, leemos Miqueas 6 y nos despedimos. El versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? ¿Y qué te pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Humíllate ante Dios, ejerce justicia, pero con amor y misericordia. Amén. ¿Aprendió algo? ¿Va a ser samaritano? ¿Va a ser sacerdote? ¿Va a ser levita? ¿Qué va a ser? Ahí usted respóndase. Hay trabajo que hacer ahí en la calle. ¿Va a ser herramienta para el reino de Dios o que lo hagan otros? Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Impúlsanos. Si tú ya has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, entonces que vivamos de esa manera, porque de verdad no está bien. No está bien que sepamos y no hagamos. Señor, perdónanos, porque a mí me pasa, Señor. Yo a veces sé cosas y no las hago y eso no está bien. Perdónanos, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu verdad, conforme a tu justicia, amar misericordia, ejercer misericordia, ser de los mesoneros que servimos, de los que estamos trabajando, de los que cuidamos a los demás, de los que nos reproducimos, de los que servimos y hacemos, y no queremos ser vistos de los hombres, sino por tu mera voluntad, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey. Ayúdanos a ejercer misericordia sobre el necesitado, sobre el menesteroso, sobre el herido, sobre el que tiene necesidades de vendar interna y externamente, los que no tienen a Cristo. Señor, pon amor en nuestros corazones por el necesitado, por el impío, por el que ha perdido su vida, Señor, viviéndola a su manera y no te tiene a ti. Ayúdanos, por el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén.